Hola chicos, espero que se puedan encontrar todos bien. Vamos a continuar con el siguiente tema, que al menos en este punto ya empezaremos a ver las vías metabólicas. Pero no sin antes hacer algunas aclaraciones importantes. Cuando nosotros hablamos de las vías metabólicas, voy a necesitar que de su parte entiendan dos conceptos fundamentales, que van a ser hormonas. Nosotros realmente, al menos en la segunda era, vamos a hablar mucho de lo que son la regulación enzimática, pero para eso es necesario que nosotros entendamos cuáles van a ser las hormonas que se van a ver implicadas en este proceso de regulación. Cuando nosotros hablamos de las hormonas, vamos a hacer énfasis principalmente en dos de ellas, que van a ser insulina y glucagón. Ambas hormonas van a ser de suma importancia que nosotros las conozcamos, porque van a ser en donde vamos a trabajar realmente sobre esto que conocemos como la regulación enzimática. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones de cada una. Por ejemplo, de la insulina. La insulina es una hormona que se va a liberar entonces como respuesta a una hiperglucemia, que generalmente suele ocurrir cuando estamos en un estado de saciedad o post-ingesta, entendiendo que el estado de saciedad o post-ingesta es un estado metabólico en el cual el cuerpo está repleto de azúcar en la sangre, justamente como suele ocurrir cuando terminamos de consumir a los alimentos. Entonces, en este estado, se dice que la insulina se va a liberar como consecuencia o como respuesta a una hiperglucemia. Entonces, luego de consumir alimentos, se va a producir un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, por ende, el páncreas, que es este tejido endocrino, va a liberar insulina. Específicamente, la insulina va a ser secretada por las células beta del páncreas. Entonces, la insulina se libera como consecuencia de una hiperglucemia, en respuesta a la hiperglucemia. Y su mecanismo, como lo vimos en primera era, es lo que me va a poder permitir el ingreso de las moléculas de glucosa al interior de esa célula. Entonces, va a tener un efecto hipoglucemiante, ya que me permite el ingreso de las moléculas de glucosa al interior de las células de mi cuerpo. Entonces, una vez que esto ocurra, decimos que los niveles de glucosa en sangre empiezan a disminuir. Entonces, como decimos que es hipoglucemiante, es el efecto que al menos estaremos buscando con la insulina. Muy importante para poder entender y comprender las fichas, que son las que vemos en clases presenciales, es importante que recuerden que la insulina activa las fosfatasas. ¿Qué es lo que hacen las fosfatasas? Las fosfatasas van a ser un grupo de proteínas que se van a encargar de desfosforilar a las enzimas. Entonces, aquellas enzimas que nosotros vayamos a nombrar en una vía metabólica que ocurre en saciedad, es decir, en presencia de insulina, para poder estar activada, deberá estar desfosforilada, porque como lo dijimos, la insulina activa las fosfatasas y ellas lo que hacen es desfosforilar a las enzimas. Justamente, la insulina lo que va a hacer es permitirme activar aquellas vías metabólicas que yo voy a poder usar para poder consumir la glucosa, en todo caso, es la que estamos consumiendo a partir de los alimentos. Algunas de las vías metabólicas que va a activar la insulina va a ser, por ejemplo, la glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno, y la glucólisis, que es la oxidación de la molécula de glucosa. Recuerden que pequeños conceptos que uno nombra de las vías metabólicas son los que vimos en la primera clase de introducción al estudio de los hidratos de carbono. La otra hormona que tenemos que estudiar, que es la contrahormona de insulina, va a ser el glucagón. El glucagón, a diferencia de la insulina, se va a liberar por el efecto contrario. ¿Qué quiere decir? El glucagón es una hormona que se va a liberar principalmente cuando nosotros estamos en un estado que se le denomina como un estado de ayuno, es decir, un estado de ayuno o cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado bajos. Entonces podemos decir que el glucagón se va a liberar como consecuencia de una hipoglucemia. Justamente se va a liberar por las células alfa del páncreas.
Bien, recordemos que es la contrahormona entonces de la insulina. Las células alfa del páncreas van a liberar entonces al glucagón y el glucagón va a tener un efecto hiperglucemiante. Es decir, como el glucagón se libera como respuesta a una hipoglucemia, el efecto que busca tener el glucagón en el cuerpo es el contrario, es decir, busca elevar los niveles de glucosa en sangre. Y eso lo va a poder hacer gracias a que el glucagón activa dos vías metabólicas principales que me van a poder permitir aumentar los niveles de glucosa en sangre, que van a ser, por una parte, la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos, y también la glucogenólisis, que es la vía metabólica por la cual voy a poder degradar el glucógeno que tengo almacenado en el cuerpo. Además de esto, el glucagón activa un grupo de proteínas que se denominan como las famosas quinasas. Las quinasas son un grupo de proteínas que van a tener como función la fosforilación de las enzimas. Entonces, de aquí en adelante, todas aquellas enzimas que nosotros vayamos a nombrar que regulen alguna vía metabólica que ocurra en ayuno, deberá tener como regulación génica y hormonal al glucagón como hormona positiva. Y covalentemente, todas las enzimas deberán estar fosforiladas, porque estamos en presencia de glucagón, quien activa las quinasas, que lo que hace es fosforilar justamente a las enzimas. Ambas hormonas, tanto insulina como glucagón, van a activar a todas las vías metabólicas que nosotros vayamos a estudiar a partir de ahora a lo largo de esta segunda era. Por ende, el concepto y la función que tiene justamente insulina y glucagón es de suma importancia que nosotros lo conozcamos o lo empecemos a conocer y a practicar en posteriores clases. Entonces, para que esto no quede, por así decirlo, como algo muy teórico, lo podemos relacionar un poco más con una imagen. Y nos vamos a basar en esta imagen que tenemos a la derecha. Decimos entonces, cuando los niveles de glucosa en altos son demasiado altos, cuando tenemos una hiperglucemia, el páncreas detecta esta hiperglucemia y específicamente empezará a liberar la insulina. Justamente va a ser secretado por las células beta del páncreas. Entonces, al liberarse la insulina por las células beta del páncreas, esto va a permitir luego, por su cascada de señalización, que es lo que vimos en primera era, que las moléculas de glucosa puedan ingresar poco a poco al interior de las células de mi cuerpo. Por ende, los niveles de azúcar en sangre van a empezar a disminuir. Justamente restablecemos esos niveles de azúcar en sangre a los valores normales, que como lo dijimos anteriormente, corresponden a 70 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, decimos finalmente que la insulina se libera como respuesta ante una hiperglucemia, permite el ingreso de las moléculas de glucosa al interior de las células de mi cuerpo, disminuyendo los valores en sangre y restableciéndolo a niveles normales. Mientras que el glucagón se va a liberar como consecuencia de que los niveles en sangre de azúcar son demasiado bajos, es decir, una hipoglucemia, va a liberar entonces el glucagón y el glucagón, secretado por las células alfa del páncreas, va a activar aquellas vías metabólicas que me permitan restablecer los niveles de azúcar en sangre. Justamente, al aumentar los niveles de azúcar en sangre, volvemos a restablecer esos valores a los rangos esperados. Es muy importante que intentamos entonces que tanto insulina como glucagón siempre van a trabajar en conjunto para mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de los rangos normales, ya que es un concepto que lo vamos a estudiar mucho y lo vamos a utilizar como base, al menos para toda esta parte de la segunda materia que corresponde al metabolismo. Ahora sí, podemos hablar de las vías metabólicas en sí. De aquí en adelante es muy importante que ustedes, a la hora de estudiar cada vía metabólica, nos tomemos el tiempo de poder hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, cuando uno habla de una vía metabólica, no es necesario o no es eficiente, por así decirlo, que nos pongamos a desglosar todas y cada una de las reacciones químicas que forman parte de la vía.
Lo ideal es que nosotros a la hora de abordar este tema, primeramente podamos aclarar y desarrollar y por sobre todo hacer una pequeña presentación del tema que estamos por estudiar. Por ejemplo, de la glucólisis. Cuando uno habla de la glucólisis, tenemos que aclarar que va a ser una vía metabólica que te permite oxidar a las moléculas de glucosa. Es decir, la glucólisis es la vía metabólica característica y principal de los hidratos de carbono. Es una vía que me va a poder permitir oxidar a las moléculas de glucosa hasta poder obtener el piruvato. Si bien nosotros hacemos un estudio muy superficial en la primera era acerca justamente de la glucólisis, tenemos que entender que en este caso la glucólisis la vamos a estudiar de una manera un poco más específica. ¿Qué quiere decir esto? La glucólisis para nosotros, como lo dijimos, vamos a utilizar un poquito esto, es la vía mediante la cual vamos a oxidar la molécula de glucosa hasta obtener piruvato. Recuerden que es la primera vía del metabolismo de los hidratos de carbono que uno estudia. Y esto es importante porque sabemos, por primera era, que la glucólisis es la primera etapa de la respiración celular y que contribuye a la formación de las energías. Eso sí, a partir de aquí es necesario que también recordemos un concepto aprendido en la primera era, que justamente es el compartimiento celular. Cuando nosotros hablamos de compartimiento celular, recuerden que era tener la capacidad de determinar y de aclarar dónde ocurre cada cosa. Porque el ciclo de Krebs no ocurría en el citoplasma, ocurre en la matriz. La glucólisis como tal, como lo podemos ver aquí, ocurre en el citoplasma de la célula. Entonces, el concepto de compartimiento celular es muy importante que lo tengamos en cuenta en todas las vías metabólicas y que aclaremos dónde ocurre cada cosa. Al menos la glucólisis sí va a ocurrir en el citoplasma de la célula. Acá les marco que no necesita de oxígeno para poder ocurrir, y esto realmente es así. Nosotros sabemos que si bien la glucólisis forma parte de la respiración celular, el piruvato obtenido tenía dos caminos posibles, y eso dependía principalmente de en qué estado me encuentre yo, si con oxígeno o sin oxígeno. Una vez que nosotros hacemos todas estas aclaraciones, ya podemos pasar a lo importante. ¿Qué quiere decir? Describir a las reacciones químicas. La idea no es que ustedes memoricen todas y cada una, sino que entiendan cuáles son esas características que me van a permitir entender cómo funciona la glucólisis. Por ejemplo, nosotros decimos que la glucólisis tiene dos etapas. Una primera etapa, que se la conoce como una etapa preparatoria o de preparación de energía. Y una etapa que recibe el nombre porque, una segunda etapa de ganancia, porque es en donde vamos a formar realmente energía. Entonces, la primera etapa de la glucólisis o fase de inversión o pérdida de energía se caracteriza porque aquí vamos a consumir dos moléculas de ATP y además la vamos a utilizar porque tenemos que activar químicamente la molécula de glucosa. Esto es muy importante para nosotros, pero ¿por qué? Sabemos que la glucosa ingresa al interior de las células de mi cuerpo gracias a los transportadores de glucosa. Son los famosos GLUT, que son los que nombramos en la clase anterior. Pero la molécula de glucosa puede escapar fácilmente de la célula. Entonces, yo para poder evitar que la glucosa escape de la célula, lo primero que voy a hacer, y esto es algo que comparten todas las vías de los hidratos de carbono, es una fosforilación. Es decir, a la molécula de glucosa, siempre la primera reacción que tiene que ocurrir es una fosforilación. ¿Quién lo va a hacer? Una enzima llamada exoquinasa o glucoquinasa. Al fosforilar a la molécula de glucosa se dice que ya va a estar activa, es decir, la vamos a poder utilizar para poder hacer glucólisis. En su primera etapa también vamos a encontrar un punto en el cual una molécula de 6 carbonos, que específicamente será la fructosa 1,6-bifosfato, vamos a partirla a la mitad para poder obtener dos moléculas de 3 carbonos cada una, que van a ser, por una parte, el gliceraldehído 3-fosfato y por otra parte, la dihidroxiacetona fosfato, de los cuales una sola molécula
puede continuar con su segunda etapa. Esa molécula será el gliceraldehído 3-fosfato, como lo podemos ver aquí. Una vez entrado en este punto, ya hablaremos de la segunda etapa de la glucólisis o etapa de ganancia de energía. Esta etapa se caracteriza porque sí, acá no solo vamos a recuperar los 2 ATP que gastamos previamente, sino de que también vamos a formar otros cofactores, como son por ejemplo el NAD reducido, que sabemos que puede ir a la cadena de transporte de electrones y colaborar con la mayor formación de energía, y además obtenemos 2 moléculas de piruvato. A partir de aquí es necesario que ustedes entiendan de que realmente no es, por así decirlo, eficiente que estudiamos a las vías metabólicas de esta forma. Esta es una aclaración muy importante, ya que el estudiar a las vías metabólicas de esta forma solamente haría que uno se retrase y que lamentablemente no entienda el porqué de lo que está estudiando. La idea es que nosotros estudiamos a las vías metabólicas de manera práctica y que podamos utilizarlas justamente para poder aplicarlo en el estudio del día a día, para que posteriormente hagamos integración metabólica y por sobre todo hagamos aclaraciones y tomemos en cuenta cuáles son los conceptos que necesitamos saber para poder rendir el examen, al menos de la segunda era. Entonces, una vez que hacemos la presentación de la vía, hablamos en general de esas características que tiene, hablamos de en qué compartimiento celular ocurre, en qué estado metabólico ocurre, ya que la glucólisis ocurre luego de comer, es decir, en un estado de saciedad, y aclaramos y nombramos por allí un poco de las reacciones químicas, ya si uno quiere, puede pasar a ver justamente cómo van a ser las reacciones. ¿Cómo vamos a iniciar entonces con la glucólisis? Como lo dijimos, tenemos 2 etapas. Una primera etapa de pérdida o también llamada etapa de preparación, en donde la molécula de glucosa, lo primero que tenemos que hacer, como lo podemos ver aquí, es una fosforilación. Es decir, utilizaremos como cofactor al ATP y vamos a fosforilar la molécula de glucosa. Esa reacción va a estar catalizada por una enzima llamada exoquinasa o también puede ser una glucoquinasa. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas enzimas? Exoquinasa y glucoquinasa, que son enzimas que van a escuchar nombrar, van a ser isoenzimas. Las isoenzimas, por definición para nosotros, van a ser enzimas que difieren en el tejido en el cual están, tienen distinto nombre, pero catalizan la misma reacción química. Esto es importante para nosotros porque, como lo dijimos, necesitamos activar a la molécula de glucosa. Y esa activación solamente la vamos a lograr siempre y cuando la fosforilemos. Justamente la fosforilación de la molécula de glucosa, lo dijimos anteriormente, es la primera acción que se toma con todas las moléculas, o al menos con todas las vías de los hidratos de carbono que vayamos a estudiar a lo largo de esta segunda era. Luego, esa molécula de glucosa 6-fosfato sufrirá de un proceso de isomerización, es decir, se transformará a fructosa 6-fosfato. Luego, vamos a volver a fosforilar a esta molécula, es decir, volveremos a gastar otro cofactor de ATP. Por eso decimos que la primera etapa se la conoce como una etapa de pérdida, porque yo lo que hago es consumir ATP. Y en este caso, la enzima que catalizará esa reacción es una enzima llamada fosfofructoquinasa 1. Esta enzima, la fosfofructoquinasa 1, lo que hace es volver a fosforilar a esta molécula de fructosa 6-fosfato para así obtener a la fructosa 1,6-bifosfato como tal. Esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato es la molécula de 6 carbonos que habíamos mencionado previamente. Y lo que vamos a hacer ahora es partirla a la mitad. Es decir, como ella tiene 6 carbonos, lo único que voy a hacer es agarrar y partirla a la mitad, para darme de esa manera 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que van a ser el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato como tal. Esto es muy importante porque al menos en primera era estudiamos también que solamente una de estas 2 moléculas puede continuar
con la segunda etapa de la glucólisis, y justamente será el gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, sabemos que la dihidroxiacetona fosfato no se puede perder, entonces ella se transformará en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ese es el motivo por el cual decimos que a partir de la segunda etapa de la glucólisis, todo ocurría por dos, al menos en su momento. El gliceraldehído 3-fosfato luego va a sufrir de un proceso de deshidrogenización, es decir, le vamos a quitar un hidrogenión y se lo vamos a hacer a un cofactor NAD oxidado, para que éste pueda pasar a reducirse. Esta reacción va a estar catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para poder obtener el 1,3-bifosfoglicerato. Este 1,3-bifosfoglicerato, luego lo que vamos a hacer es quitarle un grupo fosfato. Entonces vamos a quitarle el grupo fosfato que tiene en el carbono número 1. La enzima encargada de hacer esto se llamará como la fosfoglicerato quinasa. Entonces, le quitamos el grupo fosfato y se lo cedemos a un ADP para poder formar el primer ATP en la segunda etapa o etapa de ganancia de la glucólisis como tal. Y obtendremos el 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato luego se transformará en 2-fosfoglicerato. Mediante una enolasa lo transformaremos a fosfoenol piruvato para que una vez aquí le volvamos a quitar este grupo fosfato a partir de la enzima llamada piruvato quinasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es quitarle ese grupo fosfato y cedérselos a un cofactor ADP para que éste lo pueda captar y de esa manera transformarse a otra molécula de ATP. Y finalmente habremos obtenido el tan querido piruvato. Por eso nosotros decimos entonces que al menos la glucólisis en su segunda etapa se genera energía. Es la que denominamos como la etapa de ganancia, porque habremos formado NAD reducido y ATP. Esto es importante porque no solamente vamos a formar pocas cantidades. Recuerden que el NAD reducido y el ATP lo debemos multiplicar por 2, ya que son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato las que hacen y realizan justamente la segunda etapa de la glucólisis. Ese piruvato va a tener dos caminos realmente. En primera era, estudiamos cómo el piruvato puede transformarse posteriormente en acetil-CoA, siempre y cuando estemos en un estado aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno. Sin embargo, cuando uno hace actividad física intensa, como lo es por ejemplo el levantamiento de pesas, el correr y demás, lo que ocurrirá es que entraremos en un estado de anaerobiosis, en donde el oxígeno no va a ser suficiente. Por ende, como consecuencia de esto, el piruvato pasará a transformarse en lactato. Dicho lactato luego podrá ser utilizado por una vía denominada como gluconeogénesis para poder volver a formar glucosa. Pero al menos hasta piruvato es en donde tenemos que entender a la glucólisis en sí. Ya luego la utilización del piruvato para formar glucosa corresponde a una vía metabólica denominada como gluconeogénesis, ya realmente. Entonces, como lo podemos ver, estudiar reacción por reacción realmente no es eficiente, ya que la gran mayoría de moléculas comparten nombres similares y al final parecería que estamos hablando de un trabalenguas. ¿Qué sí es importante o qué es lo importante y lo que ustedes tienen que conocer de las vías metabólicas? Es los conceptos que dijimos: presentación, desarrollar en qué parte de la célula ocurre, cuándo ocurre, hablar de alguna una que otra característica de las reacciones químicas, para luego, sí, hablar de las enzimas de regulación. A partir de aquí, ustedes en todas las vías metabólicas que vayamos a estudiar, siempre voy a dejarles resaltado las enzimas de regulación, que como lo podemos ver aquí, van a ser la exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato quinasa. Entonces, van a ser enzimas de regulación. ¿Esto qué quiere decir? Como son las enzimas de regulación, van a ser las enzimas que van a determinar que la vía esté activada o no realmente. Entonces,
Una vez que las tenemos, lo único que nos queda por hablar es acerca de su regulación. Por ejemplo, nosotros aclaramos hace un momento que la glucólisis es una vía metabólica que va a ocurrir principalmente en un estado de saciedad, es decir, luego de comer. Por ende, luego de comer, nosotros tenemos a una hormona principalmente presente, que es la insulina. Por eso decimos que como regulación génica y hormonal de cualquiera de estas tres enzimas va a ser insulina positivo. Esa es su regulación génica y hormonal. Y covalentemente, ¿cómo tienen que estar las tres enzimas? Tienen que estar desfosforiladas, porque estamos en presencia de las fosfatasas. Y las fosfatasas lo que hacen es desfosforilar a las enzimas. Por ende, las tres enzimas de regulación de la glucólisis deberán tener a la insulina como su regulación génica y hormonal positiva y covalentemente deberán estar desfosforiladas las tres enzimas. Sin embargo, hay una de ellas, que es la fosfofructoquinasa 1, que sí le vamos a hacer una mención especial, porque esta enzima va a tener moduladores positivos y negativos. Por ejemplo, la enzima fosfofructoquinasa 1 va a tener como modulador positivo al aumento de AMP, que es el reflejo de que no tengo energía, y al aumento de la fructosa 2,6-bifosfoglicerato, que es una molécula que lo vamos a ver en gluconeo y vamos a ver cómo estimula a la glucólisis en sí. Y como moduladores negativos tendremos el aumento de ATP, que es lo que busca justamente o que contribuye la glucólisis con la formación, y también el citrato, que es una molécula muy importante que la veremos más adelante con lipogénesis, ya cuando entremos a hablar de vías de los lípidos como tal. Entonces, es muy importante que nosotros estudiemos a las vías metabólicas de esta forma. Es decir, nombrar qué es la vía metabólica, hacer una pequeña presentación, dar características importantes, aclarar en qué parte de la célula ocurre, hablar y mencionar reacciones importantes que pueden llegar a ocurrir en la vía, para finalmente hablar de las enzimas de regulación, que por otra parte es lo más importante entender justamente de las vías metabólicas, para que posteriormente utilicemos esos conceptos ya para poder aplicarlos a esto que denominamos como la integración metabólica. Pero para eso tenemos que estudiar poco a poco a las vías en sí. Al menos hasta en este punto habremos estudiado a lo que denominamos como la famosa vía por excelencia de los hidratos de carbono, que es la glucólisis.